Ciudadanos de Ciudad Gótica Culona, hay alguien que se hace llamar el Caballero del Pero, que está haciendo llorar a la gente con sus vídeos. Repito, guarden a sus hijos. ¡Sumame la concha, presidente! El pero es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, debes darle a like y suscribirte. Y si no lo hago, ¿qué? ¿Quién eres para decirme eso? Soy el pero. Y estas son 30 curiosidades acojonantes del Caballero Oscuro. En el comienzo, el cartel que vemos al fondo no es otro que el cartel promocional de Spider-Man 3, que se estrenó en 2007, un año antes que el Caballero Oscuro. Durante toda la película, el Joker no deja de lamerse las comisuras de los labios. Y es que las cicatrices protésicas que llevaba el actor Heath Ledger se despegaban cada 2×3, por lo que debía hacer este gesto para evitar que se cayesen, algo que acabó integrando como parte del personaje del Joker y su costumbre de lamerse las cicatrices constantemente. La máscara que emplea el Joker durante el atraco es un guiño a la máscara que llevaba el Joker de César Romero en la primera escena en la que apareció el personaje en la serie de los años 60 durante la representación de la obra Pagliacci, una obra que relata la tragedia de un payaso y la infidelidad de su esposa. También los subtítulos de la película revelan que cada ladrón en el atraco tiene el apodo de algunos de los enanitos de Blancanieves, todos menos el del Joker, que es Bozo, el de un payaso en la cultura estadounidense. El Joker le dice a Harvey: no, para nada, vaya. Cerca del final de la película lo vemos leer una nota con el monólogo que está leyendo en esos momentos a los pasajeros de los barcos. Es decir, es un mentiroso. Porque durante toda la peli siempre tiene un plan y perfectamente calculado desde el minuto 1. De hecho, durante el interrogatorio con el comisario, el Joker mira el reloj de Jim para ver cuánto tiempo le queda para llevar a cabo su plan. Y en el atraco del comienzo vemos que de su chaqueta sale un hilo que luego es el que tiene atado a la granada de humo que le mete en la boca al banquero. Cuando pone la pistola en la mano de Harvey, el Joker sujeta el martillo de la pistola para evitar que Harvey dispare en caso de que la moneda no le salve la vida. No, si soy un agente del caos, wow. ¡Locura! Incluso en momentos como este donde dispara un puto RPG, las puertas del convoy están abiertas para evitar el retroceso del arma que podría ser letal. Y como dato adicional, esta escena está grabada en partes con miniaturas. Cuando habla sobre sus cicatrices y cada vez cuenta una historia distinta, es un guiño a la naturaleza psicópata del Joker en los cómics, donde nunca se puede confiar en su palabra ni en cuál es su verdadero origen. Si nos fijamos en las manos del Joker durante toda la película, veremos que este siempre tiene pequeños restos de pintura blanca entre sus dedos, la misma que usa para maquillarse a diario y la que le da su aspecto de payaso. Durante el robo del comienzo vemos como uno de los ladrones se electrocuta con las medidas de seguridad de la cámara acorazada. Y en la siguiente escena aparece con las manos cubiertas por sus zapatillas para evitar recibir otra descarga eléctrica. En esta escena vemos a Harvey dentro de la limusina de Maroni, pero ¿cómo cojones ha llegado ahí? Segundos antes, a un lado, vemos cómo Dos Caras se deshace de uno de los matones en silencio. Y cuando Maroni va a entrar en el coche, si prestamos atención al retrovisor, vemos cómo Harvey entra justo en el vehículo antes que Maroni para sorprenderle. Algo similar pasa con el Joker, disfrazado de policía, lo cual es un guiño a uno de los primeros cómics de Batman, donde el Joker hacía esto. Momentos antes en el desfile podemos ver al Joker y su cómplice en primera fila junto al resto de policías y nadie se da cuenta, ni siquiera el propio espectador. Cuando Batman es atacado por los perros, luego vemos cómo Alfred le está cosiendo la herida del brazo, cicatriz que Bruce conservará en el mismo brazo durante la tercera entrega del Caballero Oscuro. ¡Alfred! ¡Sí! ¡Soltame la poronga, viejo trolo! ¡Oh, lo siento, señor! El momento en el que Gordon le muestra a Batman una foto del Joker capturada por las cámaras de seguridad, los números del pie de la fotografía forman la fecha del 18 de julio de 2008, día en el que se estrenó esta película en Estados Unidos. Y yo le dije, sí, pues tu madre es una... Momentos antes de que Batman le estampe la cabeza contra el cristal, el Joker sonríe al hacer que Batman pierda la compostura. De hecho, en esta pelea podemos ver durante un segundo en el cristal a un miembro del equipo de rodaje con la cámara.
Y estos cristales que caen rotos son los que el Joker empleará para amenazar a la gente que le custodia. Las bombas que programa Batman para colarse en las oficinas del señor China poseen un contador de 2 minutos 30 segundos, que es justo la cantidad exacta de tiempo que transcurre en esta secuencia desde que las bombas se adhieren a la ventana hasta que se detonan. Y es que Nolan está obsesionado con el puto tiempo en sus pelis. Durante el juicio, Harvey es atacado por el testigo, un guiño al cómic de The Long Halloween, donde Harvey Dent se convierte en dos caras cuando un testigo en un juicio le arroja ácido sobre la cara, algo que vimos representado en la peli de Batman Forever. Pero aquí el arma con el que le disparan falla. Y Harvey dice: cuando este es finalmente dos caras, vemos que el arma que usa es un revólver americano y lo usa para matar a un policía, siguiendo al pie de la letra su propio consejo. Este viejo cachondo es el senador Patrick Leahy, que ya ha aparecido hasta en 5 películas diferentes de Batman desde hace décadas, e incluso prestó su voz a un senador en la serie animada de Batman, que por cierto vaya pedazo de serie, joder. Y es que es un gran fan de Batman. El Lamborghini en el que Bruce se estampa para salvar la situación es un modelo de Lamborghini murciélago, un guiño a que Bruce Wayne es Batman y necesita que todo el mundo lo sepa subliminalmente. De hecho, cuando están en la fiesta y al hablar con Rachel, Bruce usa sin querer su voz de Batman. La reacción del actor que interpreta a Alfred, Michael Caine, fue real cuando vi a Heath Ledger como el Joker, ya que no le había visto hasta ese día de rodaje. Además, la escopeta que usa el Joker es la misma que le quita al banquero al comienzo de la película. El bromas le dice a Batman que Harvey está en el 250 de la calle 52, que al ser escrito en inglés incluye la frase 50-50, es decir, 50-50 probabilidades de salvar a uno u el otro. Pero el bromas le da a Batman las direcciones cambiadas y le dice a Gordon. De ahí su sorpresa al encontrar a Harvey en lugar de a Rachel. Pues Batman quería salvar a Rachel, pero acaba salvando sin querer a Harvey. Ahora tú serás mi novia. Esa es la victoria del Joker, pues este sabía que Batman antepondría su amor por Rachel a la salvación de Harvey, traicionando esa justicia que tanto protege el murciélago. Al final de la peli, Batman aprende de esto y acaba sacrificándose él. La escena en la que Bruce llora con Alfred es igual a la de Batman Begins cuando es niño y habla con Alfred. Se repite la misma escena con el Bruce adulto, sufriendo la pérdida de un ser querido de nuevo, y la figura de Alfred es una vez más la que le ayuda a levantarse. La peli comienza con el logo de Batman en llamas, y es que cada una de las películas de la trilogía de Nolan empiezan de manera simbólica. La 1 con los murciélagos y el miedo, la 2 con el fuego, por frases como esta. Y como el Joker usa el fuego en la película para tratar de corromper a Batman. La bomba del coche cuando vuela al hospital, el dinero que quema, la muerte de Rachel, cómo Dos Caras nace y cómo todo arde alrededor de Batman en esta película. En la tercera el logo aparece rompiéndose, porque es Bane quien acaba rompiendo al murciélago. De hecho, en cada una de las 3 pelis, el villano principal aparece escondido a simple vista. Ra's al Ghul como maestro de Batman, el Joker durante el atraco y Bane como víctima en el avión. Entre los objetos que requisan al Joker al ingresar en prisión, una de las armas es un pelador. De hecho, en este plano vemos cómo el policía duda si considerar el pelador como un arma letal. El banco donde realizan el atraco al comienzo es de la mafia. Es por ello que el banquero usa una escopeta y dispara al Joker a diestro y siniestro, sin reparar en los civiles o el daño que pueda causar, porque seguramente también esté metido en el negocio. Este actor es William Fichtner, que aparece en la película Hit, y este atraco y gran parte del Caballero Oscuro está inspirada en este clásico de Michael Mann, que comenzaba también con un gran atraco y posee un diálogo entre protagonista y antagonista, con el interrogatorio entre Batman y el Joker. El artículo del periódico que pintarrajea al Joker sobre el intento de asesinato del alcalde pone que está escrito por Joe Ondredko, el coordinador de construcciones favorito de Nolan para sus pelis, entre ellas El truco final y Tenet. Oye, ¿cómo haces para aparecer y desaparecer cuando no miro? Bruce le pide a Lucius un nuevo traje más flexible que le permita ser más rápido.
Esto es una broma y un guiño a los anteriores trajes de Batman en anteriores pelis, donde para girar el cuello tenían que girar el cuerpo entero, pues cabeza, cuello y hombros eran una sola pieza del traje. Este personaje llamado Coleman Reese descubre la verdadera identidad de Batman con muy poco esfuerzo, y es que Mr. Reese al leerse se parece a la palabra Mysteries, algo muy parecido a la similitud de la palabra enigma con el nombre del villano, Edward Nygma. Este podría haber acabado siendo Enigma en el universo de Nolan. Los tontos que aparecen disfrazados como Batman tratando de hacerse pasar por él Yo no llevo goma espuma. son un guiño a los hijos de Batman, aquellos que se unen a las filas del murciélago en el regreso del Caballero Oscuro, y este imitador es al que luego el Joker mata y al que vemos colgado con una carta. Durante la cena con Dent, este alaba la figura de Batman y compara a Gotham con la antigua Roma. Esto prosigue el discurso de Ra's al Ghul en Batman Begins, y Harvey dice: You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. augurando cómo Harvey Dent, pese a ser un villano, morirá para convertirse en un héroe, y cómo Batman, al vivir, deberá convertirse en el villano. Harvey es el caballero blanco de esta película, tal y como muestra cuando la acompañante de Bruce le cubre la cara, pero la primera vez que vemos a Harvey haciendo algo fuera de la ley, amenazando a alguien, vemos la mitad de su rostro completamente ensombrecido, prediciendo su futura transformación en el villano Dos Caras. Tanto Batman como Joker hacen lo mismo al llegar a la fiesta. Ambos preguntan por Harvey, Where is Harvey Dent? Where is Harvey? luego por Rachel Where's Rachel Dawes? You must be Harvey's. y finalmente tiran el champán. Bruce entra acompañado de 3 señoritas, porque es un maldito playboy, y cada una de ellas va vestida con un color, cian, magenta y amarillo, que junto con el negro del traje de Bruce forman el modelo de color sustractivo conocido como CMYK, que se emplea en la impresión de los cómics. Nolan se inspiró para este Joker en la violencia de las pinturas de Francis Bacon, artista cuyo cuadro veíamos en la primera película de Batman en 1989, junto al Joker de Jack Nicholson. Otro detalle es que durante toda la peli se ven cartas, barajas y se usa el lenguaje del póker, porque para el Joker todo es una apuesta y algo relacionado con el juego. Y el truco de magia del Joker con el lapicero llevó 2 días y 22 tomas. Y durante el interrogatorio, Ledger le pidió a Christian Bale que le pegara con todas sus fuerzas. Lo mejor de toda la peli es él, su actuación, la crudeza del Joker y el habernos dejado una versión del personaje inalcanzable para cualquier otro actor. Esa asombrosa capacidad de mimetizar cada maldito matiz de un personaje, de cautivar con cada papel, su compromiso con lo que hacía. Pasó hasta más de un mes encerrado en una habitación de hotel solo, perfeccionando lo que a día de hoy se continúa considerando como la mejor interpretación que ha habido y habrá del Joker. Pero por desgracia, para él nunca fue suficiente. Durante el rodaje de la película no estaba pasando por un buen momento, y creía que cuando se le ofrecía un papel para una película, nunca creyó merecerlo. Nunca se consideró lo suficientemente bueno, porque todos a veces pecamos de eso, de creer no ser lo suficientemente buenos cuando lo somos. El 22 de enero encontraron su cuerpo sin vida en su cuarto a causa de una sobredosis de medicamentos, pero él ya era una leyenda. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Really, I'm standing here on the shoulders of my favorite actor, Heath Ledger. Siempre fue más que suficiente para cualquier papel, igual que la persona que pueda estar viendo este vídeo es suficiente. Debéis creéroslo, repetíroslo, porque lo sois. A veces solo necesitamos que alguien nos lo diga para que empecemos a pensar, quizás empezar a creer que es así, que somos suficiente. Algo tan sencillo como eso, cada día puede salvar una vida. Dale a like y suscríbete si algún pero te ayudó alguna vez.